En este video 8 vamos a tratar el tema de los servomotores con Arduino. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es similar a un motor de corriente continua, pero con la capacidad de posicionarse en una posición determinada y permanecer fija en esta. Normalmente el ángulo de trabajo es de 0 a 180 grados y es alimentado a 5 voltios. Algunos servos pueden alimentarse directamente desde Arduino sin necesidad de un driver, lo que supone una ventaja. En caso de usar varios servos con un mismo Arduino, este no podrá alimentarlos y habrá que usar una fuente de alimentación externa. Un servomotor está formado por un motor de corriente continua, una caja reductora, un juego de engranajes, un potenciómetro y un circuito de control. Puede aguantar cierto peso a través del par o torque del servo indicado en sus características. Normalmente se indica con kilogramos por centímetro. ¿Qué quiere decir los kilos que aguanta a 1 centímetro de distancia? Controlar un servo. Para controlar un servo se usa el PWM. La mayoría de los servos trabaja en una frecuencia de 50 Hz, equivalente a 20 milisegundos. Cuando se manda un pulso, la anchura de este determina la posición angular del servo. La anchura varía según el servomotor, pero normalmente es entre 0.5 milisegundos a 2.5 milisegundos. En Arduino, la frecuencia por defecto es de 500 Hz, pero con la librería Servo conseguimos una señal con la frecuencia y ancho de ciclo adecuada. Esta frecuencia puede ser de 0 grados, 90 grados o 180 grados. En el caso de 0.5 milisegundos equivaldría a 0 grados. En el caso de 1.5 milisegundos equivaldría a 90 grados y en el caso de 2 a 2.5 milisegundos sería 180 grados. Conectividad de un servo. Todos los servos tienen 3 cables de conexión, uno para alimentación de corriente, normalmente de 5 a 6 voltios, y otro para masa o tierra, y el tercero para la señal. Algo importante a tener en cuenta es que la librería Servo soporta hasta 12 servos en la mayoría de los Arduinos, pero deshabilita el uso de PWM en los pines 9 y 10, esto debemos de tenerlo en cuenta, puesto que hace uso del timer que controla esas señales. En el caso del Mega hay otras restricciones. En este caso, normalmente la forma de conectividad de un servo siempre estará dada por 3 cables. Uno blanco, que será la señal que va a recibir el servo, que serán los grados, ya sean 90, 0 o 180, el rojo para el positivo y el negro para el negativo. Características de los servos. Los servos debemos de tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero, el torque. El torque va a estar determinado por la máxima fuerza rotacional que puede aplicar el servo, lo cual está medido en kilogramos por centímetro. Cambia mínimo y máximo voltaje.
Es decir, que entre más alto sea el voltaje, pues mayor será el torque. El voltaje puede ser mínimo y máximo, es decir, que el voltaje puede estar variando a un máximo de 12 voltios, dependiendo del servomotor que estemos utilizando. La corriente puede estar con carga o sin carga, es decir, o está en alto o está en bajo. Y la velocidad será la medida del tiempo que tarda en rotar un cierto número de grados. Se mide en segundos por grados. Es diferente a mínimo y máximo voltaje. Los tipos de servo. Tenemos dos tipos de servo. Y esto va a estar dado en función de cómo es procesada la señal. Tenemos servos analógicos, los cuales va a ser aplicable a aquellas señales de voltaje on-off para controlar la velocidad. El voltaje es constante. La frecuencia está estandarizada a 50 ciclos por segundo. Y tenemos los digitales, que tienen un microprocesador dentro que analiza la señal y la procesa a impulsos de voltaje de alta frecuencia hasta 300 pulsos por segundo. Los pulsos serán más cortos en tiempo. Con esto se consigue una mayor velocidad y un torque constante. Estos servos tienen un tiempo de respuesta mayor y una mejor capacidad de retención. Estos servos tienen la desventaja de un mayor consumo eléctrico. Vamos a trabajar con un servo y vamos a realizar la siguiente práctica. Vamos a controlar la posición de un servo a través de un potenciómetro. Para esto vamos a hacer uso de estos componentes: un potenciómetro, un servo, un Arduino Uno, una tabla de prueba y los cables necesarios. El esquema de conexión para trabajar es el que estamos viendo en esta imagen. Tendríamos el Arduino, una tabla de pruebas, un potenciómetro y un servo. Vamos a realizar el esquema en Tinkercad. Vamos a crear un nuevo circuito. Vamos a utilizar un Arduino. Una tabla de pruebas. Un potenciómetro. Y un servo. Vamos a alimentar de positivo nuestra tabla de pruebas. Vamos a alimentar de tierra nuestra tabla de pruebas. Vamos a mover este potenciómetro por acá. Y vamos a conectar el potenciómetro.
a la terminal 1 vamos a conectar tierra. A la terminal 2 vamos a conectar positivo. Y a la señal la vamos a recibir en el pin A1. Al servomotor se va a alimentar 5 voltios y con tierra. Y le vamos a enviar una señal a través del pin 11. Bien, este sería nuestro esquema de conexión. Tenemos el potenciómetro conectado a positivo, conectado a tierra y el envío de la señal. Este potenciómetro nos va a ser de utilidad para poder hacer el barrido del servo. Vamos a programarlo. Vamos a ir a Visualino y vamos a llevar a cabo la programación. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable que nos va a permitir poder controlar la señal enviada por el potenciómetro. Y esta señal va a ser recibida en el pin analógico A1. Vamos a declarar una variable, le vamos a llamar a esta variable valor leído. Será de tipo entero y va a tomar la lectura del pin analógico A1. Que corresponde a la lectura del potenciómetro. Vamos a declarar una segunda variable. A esta segunda variable le vamos a llamar posición servo. Será de tipo entera. Y le vamos a asignar inicialmente el valor de 0. Recordemos que el potenciómetro me va a estar enviando una señal a través del pin analógico A1 entre 0 y 1024. Y la posición del servo puede estar entre 0 grados y 180 grados. Por lo tanto, tendríamos que mapear esa señal. Entonces vamos a decir que la variable posición del servo va a tomar un valor resultado de mapear la variable del valor leído entre 0 y 180 grados.
Para poder ver el valor que está enviando el mapeo, vamos a utilizar el puerto serie y vamos a mandar a imprimir ese valor. Luego vamos a utilizar el driver del servo. Este servo está conectado a un pin. El servo, la señal del servo se está enviando a través del pin 11. Y los grados del servo van a estar dados entre 0 y 180 grados. Estos grados nosotros los vamos a estar controlando a través del potenciómetro. Y hemos mapeado esos datos entre valores de 0 y 180 a través de la variable posición servo. Vamos a enviar un ciclo de 250 milisegundos. Bien, entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente: estamos declarando una variable, valor leído, que va a recibir el valor del potenciómetro. Declaramos una segunda variable, posición del servo, tipo entero, asignamos el valor de 0 y luego vamos a mapear el valor leído a través del potenciómetro entre la escala de 0 y 180 y va a ser almacenado a posición del servo. Mandamos a imprimir posición del servo y luego enviamos al servomotor el control a través del pin 11, la posición, que es el valor que estamos mapeando a través del potenciómetro, con una pausa de 250 milisegundos. Vamos a copiar el código y vamos a verificar el funcionamiento del servomotor. Vamos a iniciar la simulación. Vemos que el servo se encuentra en la posición 0. Va girando hasta 180 grados y luego retorna. Llegamos a 180 grados y luego lo retorna. Entonces vamos viendo que a medida el servomotor va recibiendo valores entre 0 y 180 grados, pues el servomotor va desplazándose esa cantidad de grados.